Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel y esto es Arquimundo Hyper Mega Red. Si bien yo ya no tenía intenciones de tocar esta escena, la estaba usando para mejorar cómo se veía este mono con Crea AI. No he logrado que se vea bien. He logrado resultados aceptables o mejoras cuando el mono está en un primer plano. Cuando está en un primer plano no tiene muchas cosas de fondo, porque igual, y si tiene muchas cosas de fondo me va modificando cosas en la arquitectura que yo no quiero. Y peor, si está así en una vista común, ahí sí que empieza a tocar el entorno, empieza a hacer muchas otras modificaciones y no tanto al mono. Al menos yo no he probado demasiado y no he encontrado en el tiempo que he usado un prompt bueno. Si alguien lo tiene, pues puede dejarlo en los comentarios, voy probando y hago video de eso. Pero ya que estaba viendo esta escena, creo que todavía se le puede mejorar un poquito más y es algo muy importante, por eso lo voy a hacer. Voy a venir a los assets, primero que nada voy a venir a naturaleza, voy a sacar unos árboles grandes, voy a buscar unos, no sé, bastante grandes, como este, digamos. Lo puedo poner por acá. Y también lo puedo poner por acá. Ok. Vamos a ver cómo está. Vamos a mejorar estos reflejos. Lo saco de acá. Y lo saco de acá. Ahí me parece que está perfecto. Vamos a ver el otro árbol. Es este de acá. Voy a irme a la escena. Y en su posición voy a ir jugando con la posición del árbol. Simplemente sostengo acá y me voy desplazando hacia la izquierda o la derecha. Según lo que vaya necesitando. Ahí también me gusta, está todo bien. Lo voy a dejar ahí. Ya tengo reflejos, ya no se ve tan vacío. Pero eso no era lo importante. Viendo lo del encuadre acá, nosotros lo que hemos hecho es tener en cuenta este encuadre en el horizonte para una imagen 16:9. Y yo veo la casa muy encima de nosotros, la veo, muestra poco cielo, sigue por aquí apareciendo cosas que no quiero ver, porque de aquí si se fijan está mal, ¿no? El horizonte está mal. Entonces deberíamos cambiar el aspecto de esto, digamos a un 4/3, ya podría estar mejor, o un 1:1. Con un 1:1 tenemos todavía un poco más de cielo, podemos ver a qué altura estamos. Vamos a decirle que vamos a estar a 1.50 y giramos hacia arriba. Vamos a la cámara, perdón. Aquí en la cámara nos dice que está con perspectiva de 2 puntos, que está con 35 milímetros. Todo eso está bien. Entonces voy a hacer una nueva escena. Ya. Ahora sí ha ganado un montón. Podemos sacar la regla de los tercios para tener una idea. Ahora sí ha ganado más. Tendríamos que retroceder un poquito porque quiero mostrar un poco más de los muros, o si no quisiera adelantarnos un poco. Si yo un poco más de entorno. Y así un poquito más de cielo. Yo creo que ahí está perfecto. Voy a actualizar. Y ahí la imagen gana un montón, ¿no? Y gana mucho más porque tiene más coherencia con el volumen. No está tan recargada la imagen, no está tan encima de nosotros. Nos deja ver el cielo, nos deja ver un poco de pasto. Casi un tercio de la imagen está ocupada por el cielo. Está mejor compuesta. Pero esto todavía tiene una vuelta de tuerca más. Fíjense, voy a salir de acá. Y voy a decirle que quiero colocar una cámara. Voy a hacer en la vista que tengo ahora.
He colocado la cámara, perfecto. Para entrar a la cámara, vamos a pinchar en este cuadradito. Ahora estoy en la cámara. Y por acá tengo todas sus configuraciones de cámara. La exposición la puedo ir cambiando, subiendo, bajando. Voy a dejarla tal vez en un punto 10. Es perspectiva de 2 puntos y a esta altura de ojo, perspectiva de 2 puntos es lo que corresponde. Estamos seguramente en unos 50. Perfecto. El aspecto radio, eso sí lo voy a cambiar por 1 a 1. Y fíjense lo que ha pasado acá. Pese a que es el mismo aspecto de radio que esta escena 4, aquí con la cámara tengo aún más vista. Entonces me permite hacer mejores encuadres y mejores renders que se vean, a mi juicio, se ven muchísimo mejor. Me permite mostrar más cosas. Ahí me gusta cómo está. Perfecto. ¿Qué más podemos cambiar acá? Podemos cortar nosotros el plano con la cámara. En este caso no necesitamos. Podemos hacer profundidad de campo. Por ahora lo voy a desactivar. Entonces está configurada nuestra cámara. Yo voy a hacer una nueva escena. Listo. Ahora fíjense la diferencia entre la escena 4, que tiene básicamente la misma configuración que la nuestra, ¿no? En 1 a 1. Lo limitado que está. Por más de que retrocedamos, qué sé yo, se va alejando demasiado. Y la escena con la cámara, ¿no? Sin duda es mucho mejor utilizar la herramienta cámara. Todos nos pasamos esto por alto porque antes esta herramienta no existía. Directamente sacábamos aquí las escenas y cambiábamos aquí el aspecto, pero ahora con la nueva herramienta cámara cada una de las escenas puede tener su configuración de aspecto, profundidad de campo y un montón de configuraciones que trae la cámara por defecto, y eso nos va a permitir sacar mejores encuadres. Denle una vuelta, denle una hurgada. Ya les estoy demostrando visualmente que es mucho mejor utilizar la cámara. Podemos cambiar esta exposición. Esto se puede hacer en todo lado, ¿no? Pero yo estoy viendo que me gusta algo así. Un poco más. Ahí está. Voy a sacar un render 2K. Esta ya terminó, casi 4 minutos. Vamos a ver esto. Vamos a verlo en tamaño real. El mono se ve horrible, pero se ve mejor que lo que he logrado con Crea, la verdad. Y el render ya es un muy buen render. Ahí está. Pero ya no hacer modificaciones en este modelo. Voy a dejar acá. El render se ve muy bien y creo que ya han entendido la importancia del uso de la herramienta cámara. No siempre es necesario, pero cuando se trata de modificaciones a los encuadres, cuando no van a hacer un encuadre clásico horizontal, o el cómo se está viendo en la cámara, ¿no? Cuando no va a renderizar acá, así, en original o en 16:9, pues ya tienen que ir pensando en utilizar cámara Tour. Yo lo utilizaría siempre, ya yo prefiero acostumbrarme a utilizarlo siempre, más que nada porque también nos ayuda en cuanto a las animaciones. Sin más, vean el pack. Cuando un hombre llegó a la luna, un astronauta llegó.
luna, aunque chiquita, alumbra más. Y un pañal sucio como bandera está clavada para flamear. Dentro mi luna se ve estampado unas pisadas de pie pelao que este héroe sin darse cuenta para la historia nos ha dejado. Toda la ciencia más sus parientes antes de ello se han agachado. Miro a mi héroe, le veo mirar, que mira al cielo y en sus ojos se ve la luna acomplejada. Duérmase niño, duerma, duerma. Bueno, ahora cómo ganarse este pack. Son 25 assets en total. Voy a pedir que el video llegue a 65 likes y 750 vistas. Y voy a colgar el pack completo para el que tiene que comentar, sí o sí. Y bueno, para el pack inicial, que consta más o menos de un 10 a un 20%, también tienen que comentar. O sea, sí o sí, tienen que comentar 2 veces si quieren tener completo. Eso es, el pack está imperdible. Tenemos 2 autos Mercedes-Benz hermosísimos. Y tenemos un Nissan, 3 conjuntos de palmeras, macetas y plantas interiores, todo disgregado. Ese es el grueso del pack. Y por último, una poltrona, todo en una excelente calidad. Los que no quieren esperar, siempre tienen mi Patreon a $5, todos los packs del canal. Y por $3, por $1, por $1.5 tienen 3 meses de packs del canal. El mes que se suscriben y 2 meses de historial. Eso es y más. Que tengan un excelente fin de semana. Saquen a sus mascotas, visiten a sus abuelos. Recuerden que todos vamos a morir. Nos vemos el siguiente domingo como siempre. Chao. Curso de Archicad 27. En este curso aprenderás desde cero la forma correcta de usar Archicad. Aprenderás con un ejemplo práctico que te servirá de base para tus proyectos siguientes, creando una plantilla donde tendrás ya configurado desde las líneas hasta los cómputos métricos y el presupuesto. Puedes adquirirlo en 2 plataformas. La primera es Patreon con una suscripción mensual y la segunda YouTube con un solo pago sin límite de tiempo. Si necesitas más información, comunícate por WhatsApp.